parte ya la clase pasada, ¿sí? ¿Sí? ¿Pregunto? No, doctora. No, doctora. ¿No? Esto sí, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la cohorte y todo eso, ya. Entonces, lo que sucede es algo muy importante porque tanto el ovocito como las células que la rodean interactúan en beneficio de una y en beneficio de la otra. Entonces, las funciones, por ejemplo, no sé qué decía acá porque aparece así, Dios mío. Las funciones de los oocitos, que dependen de factores procedentes de la célula de la granulosa, o sea, ¿qué sucede dentro del oocito a expensas de la estimulación de las células? Que el metabolismo se mantiene. O sea, cuando se produce la división celular, como habíamos dicho, que en la etapa hasta a los 8 meses empieza, ya todas las células están en estadio de ser ovocitos primarios, y se detiene ahí la multiplicación celular. O sea, una cosa es que se detenga el proceso de seguir madurando y otra cosa es que la célula se mantenga viable. Y el mantenerse viable tiene que tener un metabolismo, ¿no? De estar sobreviviendo, a pesar de que es solita ahí, está manteniéndose por tanto tiempo, desde que se ha formado en ovocito primario hasta que llegue a ser fecundado o a convertirse en un folículo atrésico que también va a destruir a ese ovocito. Va a permitir el crecimiento de él, porque dentro de las células del folículo primordial, el ovocito es pequeño. Entonces, en este estadio va a aumentar de tamaño. Va a mantener detenida en la división de la meiosis y va a permitir la maduración cuando llegue el momento en que esta célula tenga que hacerlo luego de que ya inició el proceso en la pubertad y en ese ciclo menstrual que empiece a madurar. Las funciones de las células de la granulosa que dependen de los factores procedentes de los ovocitos, aquí la estimulación de ella va a permitir que proliferen las células. Recuerden que inicialmente es una sola capita de células planas, pero progresivamente va a convertirse en células cúbicas, se va a estratificar y va a crecer, va a seguir creciendo justamente por acción de ella, ¿no? La diferenciación celular y que sean luego estas células con capacidad de sintetizar enzimas, también van a ser justamente estimuladas por esta célula. ¿Cómo se organiza ese folículo? De ser una celulita toda chiquita, luego cómo ingresan líquido dentro de, separando las células para formar el antro folicular, cómo se forma la corona radiante, va a ser también procedente de esta interacción. Cómo se expande el cúmulus o forus para ya permitir la formación específica del folículo de Graf, ¿no? Entonces, lo que es importante recordar es que no actúan aisladamente, sino que hay una interacción de un funcionamiento simbiótico que beneficia a ambas, tanto a las células de la granulosa como al ovocito, para que cumplan una función perfectamente bien desarrollada. El ovario, se pensaba que esta capita de células cúbicas que envuelven completamente al ovario, que se llama epitelio germinativo, se pensaba que a partir de ellas es que se formaban los folículos y también las células sexuales, que alojaban a estas células sexuales, a las ovogonias. Pero no es así, no tiene nada que ver con la formación de estas células sexuales, porque estas, cuando hagamos esta diferenciación, vas a ver, es increíble de dónde vienen, y sin embargo van a desplazarse y ubicarse dentro de la gónada, esta gónada que llega a formarse del mesodermo intermedio, cuando veamos las divisiones posteriormente, ya en esta semana están viendo, ya la han visto, en esta semana cuando se les ha explicado en sus prácticas sobre el mesodermo intermedio, ese mesodermo forma el estroma del ovario y específicamente de las gónadas. Pero las células sexuales, esta célula de aquí, vienen de otro lugar desplazándose para ubicarse justamente en este estroma gonadal que le aporta el mesodermo intermedio, ¿no? Entonces, en esta diferenciación vamos a ver ahora la formación de los folículos primordiales que envuelven al ovocito con su citoplasma y su núcleo con una capita de células planas. Luego, la estimulación así se mantiene desde el 8º mes de desarrollo en el útero de la mamá
hasta el inicio de la pubertad, ¿no? Hasta el inicio de la pubertad, este inicio que va a permitir justamente la maduración de los folículos, desde folículos primordiales hasta folículos secundarios y aún hasta formar lo que va a ser el folículo de Graf. Entonces, normalmente cuando sucede esto, se nacen con millones o más de 1 millón de folículos, empieza el nacimiento del producto, imagínense, y luego, hasta el momento de la pubertad, ya son 200.000 folículos que van a madurar en un ovario y otros 200.000 folículos en el otro ovario. O sea que el inicio de la maduración va a deberse a 400.000 folículos que empiezan a madurar desde el momento de la pubertad. Y estamos haciendo un cálculo que generalmente empieza como a los 10 años en promedio y culmina a los 50 años. O sea que tenemos 40 años de posibilidad de permitir en cada ciclo menstrual la formación de un ovocito maduro, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos un cálculo de que por cada mes normalmente se produce la maduración hasta la ovulación de un folículo, si sacamos 12 meses por año y son 40 años, desde los 10 años hasta los 50, sacamos un promedio de 480 ovulaciones. O sea que 480 folículos han llegado a madurar. Sin embargo, de estos 400.000 folículos que van a empezar la maduración al inicio de la pubertad, se acabaron todos los folículos en promedio a los 50 años. Y a partir de esa edad, ya en promedio también decimos que se ha producido la menopausia. Entonces, cuando se agotan de madurar estos folículos, es que va a suceder la menopausia. Y en esa transformación significa que en cada ciclo menstrual son miles de folículos que van madurando a lo largo de todos estos 14 días. Vamos a hablar de un ciclo de 28 días, que supuestamente es lo normal. Vamos a hablar que 14 días estos folículos van a empezar a madurar. Algunos, de repente 1.000, van a madurar justo el día que se inicia esta fase proliferativa. Que luego el día 5 maduraron 500. El día, así sucesivamente van madurando, y eso nos muestra a nosotros que en un mismo ovario vamos a tener diferentes tamaños de folículos. Desde aquellos primarios que solo tienen una capita de células cúbicas, otros que de repente ya tienen 2 o 3 o 4, otras que incluso ya tienen este aspecto de ser secundarios, donde se ha formado este antro folicular. Entonces, es una secuencia de maduración totalmente diferente. No todos simultáneamente empiezan su maduración, sino el influjo hormonal progresivamente va permitiendo que muchos folículos maduren. Y esta maduración, qué tristeza es que, bueno, a los 50 ya la mujer no pueda tener ni un solo folículo que madurar, porque en ese ciclo menstrual simultáneamente maduraron muchísimos. Qué penita, pero es necesario que suceda así. ¿Por qué? Porque cuando se produce la diferenciación celular, justamente estas celulitas de la granulosa serán responsables, con la participación de una enzima que se llama aromatasa, de sintetizar estrógenos. Y un solo folículo, aquel que supuestamente se va a convertir en el folículo de Graf, no produciría en una forma significativa estrógenos que pudiesen cumplir con todas las funciones que cumple el estrógeno en el cuerpo de una mujer. Entonces necesita que muchos folículos estén diferenciándose para que cada uno de ellos aporte un nivel de hormonas que pueda actuar de esa manera. Y pese a que, miren, si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de ver un resultado hormonal frente a un estudio que se hayan podido hacer, no dice ahí gramos, ni dice miligramos. Las concentraciones de las hormonas, son en cantidades sumamente pequeñas. Hablamos de picogramos, de nanogramos. O sea, eso es lo que se mide, lo que todas estos folículos están produciendo, y sin embargo esas cantidades tan pequeñitas cumplen tantas funciones. Entonces les decía que uno solo que preparase esto no bastaría para que pudiera esa hormona cumplir con las funciones que debe cumplir.
y empieza a evolucionar en la maduración durante el ciclo en diferentes tamaños. Uno que va a alcanzar el mayor tamaño, que es el folículo de Graf, ¿no? El ovocito en este desarrollo también está eliminando externamente glucoproteínas que van a formar lo que va a ser la zona pelúcida. Este antro folicular está diseñado de tal forma que todo este ovocito más la corona radiante pueda proyectarse hacia la luz de esta cavidad que está ocupada por un líquido muy importante, primero nutriente para el ovocito y nutriente también para las demás células, y también la presencia de enzimas y hormonas que ocupan este espacio, ¿no? Por fuera de este folículo, nosotros tenemos aquí las células de la teca interna y más externamente las células de la teca externa. En esta secuencia de maduración de todos estos folículos, lo que va a suceder es que llegado el momento que hay uno que supuestamente es el mejor, que tiene el mejor genoma, ese puede eliminar una hormona, unas proteínas, que detienen el crecimiento del resto de folículos que lo están haciendo. O sea, pueden seguir creciendo, pero ya no a la velocidad que crece este folículo de Graf. Y de esa manera es que sabemos que lo que normalmente sucede es que una mujer solo llegue a ovular de un solo folículo, que es el folículo de Graf. Si no existiese esta proteína, definitivamente todos crecerían y habría múltiples folículos que estuvieran en capacidad para poder explotar o eliminar el ovocito, y habrían múltiples embarazos. Y eso es lo que sucede cuando algunas mujeres, y a veces hay familias en que hay el antecedente de embarazos gemelares, sucede eso, que puede haber más de un folículo que ha madurado y que puedan ser fecundados en embarazos gemelares disigóticos, que haya sucedido esta situación, ¿no? Pero lo común, lo usual, lo normal es que solo uno llegue a alcanzar este tamaño tan grande que cuando crece hace como una espícula, como una vesícula sobre la superficie del ovario, que nosotros podemos visualizarlos bien cuando nosotros vemos a través de una laparoscopía en algunas situaciones que se llegan a observar, e incluso con la ecografía de alta resolución se puede visualizar estas vesiculitas sobre la superficie del ovario, ¿no? Y sabemos que esta mujer prontamente va a ovular. Cuando se ha producido la ovulación, y hemos dicho que no todos los folículos están madurando exactamente iguales, sino unos más menos, pero cuando se ha producido la ovulación, automáticamente todos los folículos de los diferentes tamaños, incluso aquí nos han puesto unos folículos primordiales atrésicos. ¿Por qué? Porque se ha alterado la arquitectura del ovocito, ¿no? No es lo usual, pero puede suceder. Pero todos estos, como estos primarios, que ya alteran, miren, la arquitectura de las celulitas, esto que habíamos visto que se veía tan regular en el borde, miren, la regularidad en el borde de este folículo, perfecto, todo bonito. Sin embargo, en esta lámina no es así. Miren, todo se altera. Hay mucha irregularidad. Esos ruidos son de otras casas, no son de aquí, por si acaso. Estoy con las ventanas abiertas por lo del señor que ha venido a revisarme la computadora. No pudo venir ayer, me dijo voy a las 6 de la mañana, bueno, no importa. Miren, la arquitectura totalmente deformada, los núcleos exponen ya la cromatina y es como una arenilla negra que está aquí, y todos estos se van a convertir en folículos atrésicos. Entonces, estos folículos atrésicos son justamente los folículos que están diezmando el número de folículos que van a madurar en el siguiente ciclo menstrual. Y es así como se agotan, es así como que llegando a los 50 ya no va a haber folículos que puedan madurar. Las células de todos estos folículos atrésicos, cuando ya ha pasado el ciclo de ese ciclo,
se convierten como un empedrado, ¿sí? Un empedrado de células que se encuentran entre los folículos. O sea que estos folículos van rellenando estos espacios que le dan posteriormente al ovario todavía un tamaño, ¿no? O sea, todavía tienen su tamañito chiquito. Una mujer menopáusica, el ovario es pues, chiquitito, mide más o menos unos 3 centímetros de longitud. O sea, es como una cosita, una haba dura, muy dura, porque ya está reemplazada por tejido fibroso incluso, ¿no? En cambio, el ovario de una mujer normalmente en etapa de fecundación puede medir hasta incluso unos 8 centímetros en su extensión más larga. Y cuando la mujer, o sea, cuando se produce la ovulación, ese folículo de Graf crece un montón, o sea, se agranda, está bastante grande el folículo de Graf. Luego, cuando expulsado, se va a convertir en un cuerpo amarillo que también es bastante grande, crece casi ocupando un gran espacio de la glándula del ovario, ¿no? Aquí sucede algo muy interesante. En el momento de la ovulación, cuando se rompe la pared del ovario, existen capilares que están por ahí rodeando. Entonces, esa ruptura puede permitir un pequeño sangrado en la cavidad uterina, perdón, en la cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal, la membrana del peritoneo, es muy sensible a la sangre, se irrita con la presencia de la sangre. Y esa irritación se traduce en dolor. Cuando es una hemorragia, el paciente se muere del dolor, es un dolor terrible. Entonces, hay algunas mujeres que pueden percibir este dolor cada mes. Un mes en un lado, otro mes en otro lado, ¿no? Las que tienen el umbral bajo del dolor, pero hay mujeres que no se dan cuenta cuando ovularon, pero hay personas que sí, algunas veces mucho más intenso, entonces pueden percibir. Y lo que sucede es ahora que estas células de la granulosa se van a convertir en las células trecoluteínicas, que son muy hipertrofiadas, estas grandes, son muy grandes. La glándula ha ocupado un buen espacio el cuerpo amarillo ha ocupado un gran espacio de la glándula, con la responsabilidad de producir en la segunda fase del ciclo menstrual progesterona. Y no solamente progesterona, sino también tienen que secretar estrógenos, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo de la segunda fase está produciendo las hormonas, y cuando no ha habido fecundación, las hormonas declinan y se produce y se convierte en un cuerpo albicans, ¿no? Pero ¿qué sucede si esa mujer ha tenido una fecundación? Ese cuerpo amarillo todavía crece mucho más, que ocupa casi 2/3 partes del ovario, grande, y va a asumir la responsabilidad de producir progesterona, fundamentalmente, y también estrógenos, que van a mantener el producto dentro del útero hasta el 3er mes de gestación. Recién a partir del 3er mes es que la placenta va a asumir ese rol de producir estas hormonas que igualmente mantengan la presencia del producto dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se va desarrollando todo este proceso. La trompa uterina tiene varias porciones, una que está pasando justamente en el espesor de la pared del útero, luego se estrecha, que es la porción ísmica, se ensancha la porción de la ampolla y más aún el infundíbulo, que terminan las fimbrias, ¿no? Muy importantes porque estas fimbrias serán las que van a envolver al ovario cuando se esté produciendo la ovulación. La histología de la trompa ya la han visto también en la práctica, que son como digitaciones hacia la luz de la trompa, y que están revestidas por este epitelio, donde encontramos 3 tipos celulares: unas células ciliadas, unas células secretoras y unas células indiferenciadas, que por influjo hormonal en el ciclo menstrual van a permitir que haya una diferenciación mayor a ciliada o mayor a secretora, ¿no? Y también va a incluirse el peristaltismo de la musculatura finita, delgada, que tiene externamente esta trompa.
Este peristaltismo que ayudará a desplazarse al espermatozoide hacia la trompa, si es que está en este momento, o después de haber sido fecundado, en el otro sentido, para que pueda llegar hacia la cavidad del útero perfectamente bien. Y externamente se encuentran estos vasos sanguíneos, que aquí los vemos enormes, que son muy importantes para irrigar y nutrir todas estas estructuras, pero muy riesgosas cuando por alguna alteración infecciosa se obstruye la trompa. Sí permite el pasaje del espermatozoide, que es tan pequeñito, pero no permite el pasaje de retorno del huevo, que empieza a crecer o a multiplicarse, y entonces queda atrapado aquí y el producto empieza a crecer, o sea, a multiplicarse las células, hasta que se rompen las paredes, se rompen los vasos y pueden llevar a la muerte a la mujer por una hemorragia interna severa. Entonces es importante hacer un diagnóstico rápido y oportuno para lograr este propósito. La fase proliferativa, ya llegamos al útero, que sabemos que tiene una gruesa capa muscular de fibras musculares lisas, que se van a hipertrofiar en el momento de la gestación, permitiendo que se acomode en esta cavidad el producto y que permita ese crecimiento. La mucosa del útero, denominada endometrio, tiene dos porciones importantes, la capa basal y la capa funcional, que es variable en la conformación de las glándulas en la fase proliferativa y en la fase secretora, que ustedes han encontrado perfectamente bien esas diferencias y las han reconocido, ¿verdad? Tenemos fase secretora y en la otra lámina de la fase. No me voy a detener aquí porque ustedes lo han estudiado bien en sus prácticas y estoy segura que sus profesores se los han explicado también, ¿no? Entonces, cuando no ha habido fecundación, ¿qué sucede? Cuando no hay fecundación, sucede lo siguiente, que descienden las hormonas, estrógenos, progesterona y también la FSH y la LH, y ese descenso va a ocasionar cambios importantes en esos vasos sanguíneos que irrigan el endometrio, ¿no? Ramificaciones de la arteria uterina en arterias rectas y arterias espiraladas. Las arterias espiraladas, que están ahora en mayor sinuosidad, en mayor proporción en la fase secretora, van a sufrir modificaciones en cuanto a su fluidez, a la fluidez de sangre que estén aportando. Y van a sufrir momentáneamente estrechamientos o estenosis momentáneas que van a deprivar momentáneamente de sangre a toda esa capa, ¿no? Y esos primeros cierres, diríamos, de los vasos justamente se traducen con una eliminación serosanguinolenta, que es la primera que usualmente eliminamos las mujeres cuando empezamos a menstruar. Pero luego de algunas horas, este cierre se hace sostenido y estrecha completamente la luz y depriva completamente la irrigación sanguínea de la capa funcional. Y en ese momento lo que va a suceder es que estas células, un tejido que no es irrigado, muere, ¿no? Muere, se espacela y ya se produce lo que va a ser ya el sangrado y la eliminación de restos hacia la cavidad uterina y que van a ser eliminados por el cuello del útero hacia el exterior. Pero aquí sucede algo bastante interesante, porque creo que se los comenté a los chicos que hacen prácticas conmigo, ¿no? En la parte más baja, aquí estamos viendo justo las glándulas basales, que tienen ramificaciones de irrigación diferentes a vasitos diferentes a los vasitos que irrigan esto en las ramificaciones. Sin embargo, pese a que esa disminución de las hormonas en la sangre, que no están circunscritas solo aquí, sino también están en toda la circulación sanguínea, y nosotros lo sabemos porque cuando hacemos el estudio en sangre de la concentración de hormonas, y para sacar esa sangre de allí no la sacamos del útero, la sacamos del antebrazo, de sangre periférica, y en esa sangre es que nosotros vamos a dosar los niveles de las hormonas. Y cuando hacemos esto, detectamos que efectivamente están disminuidas. Sin embargo, esa acción de estrechar la luz no se ve ni en las arterias coronarias, ni en las arterias renales, en ninguna arteria del cuerpo. Ni siquiera en la arteria que tiene la responsabilidad de irrigar la nutrición de la capa basal. Solo lo hace en estas. Imagínense.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Definitivamente aquí hay señales moleculares que permiten que solo esas arterias puedan ser afectadas por esta disminución hormonal y que tengan que estrecharse. Imagínense, ¿quién decide eso? Yo creo que el de arriba. Siempre pienso que es el de arriba. Genitales externos, labios mayores, labios menores, el clítoris, que tiene histológicamente una similitud, no solo clínica, embriológicamente, histológicamente tiene una similitud con el pene. Entonces la histología es absolutamente similar con estos lagos de sangre que en el momento de la excitación es que se llenan de sangre y el clítoris se mantiene firme. Es conjuntamente con todo el sistema nervioso que inerva todas estas partes, va a poder producirse una situación de erección, ¿no? O sea, y que participan ahí. Un ratito, por favor. Estos chicos me quieren molestar. Ay, mis hijos perrunos son terribles. Siempre el papá y el hijo quieren pelearse. Bueno, entonces ya todo clarito, ya conocen el epitelio de la vagina, etcétera, etcétera. En histología lo han estudiado re bien. Y ahora vamos a estudiar esta partecita como un repaso. La clase, cuando hablamos sobre la parte del aparato genital masculino, yo había explicado de que el hipotálamo tenía una organización perfecta en relación a la glándula hipófisis, ¿verdad? Y la hipófisis secreta estas gonadotrofinas que son la FSH y la LH. En el caso de la mujer, igualmente se van a secretar, obviamente con órganos diana diferentes, ¿no? Y el órgano diana para la acción de la LH es el ovario. En la primera fase, este es un ciclo de 28 días, en la primera fase del ciclo estamos observando que 14 días, hay producción de las dos gonadotrofinas, ¿no? Pero la LH que se está produciendo todavía no tiene un lugar donde vaya a actuar, entonces su presencia en realidad está de más, pero está presente. La que sí tiene un órgano diana donde tiene que actuar es la FSH, y justamente es el ovario. Y en ese inicio el ovario lo que va a hacer es estimular la producción, primero estimular la maduración de los folículos, y en ese proceso de maduración actuar sobre esas células de la granulosa para que estos a su vez produzcan estrógenos, ¿no? Está produciendo los estrógenos, hay un piquito grande de FSH previamente a la ovulación, más o menos día 12, y la LH, fíjense, día 13, un pico enorme de producción de esta hormona, muy importante. En la segunda fase es la que se sigue manteniendo, las dos se siguen manteniendo, pero a un nivel mayor la LH, siempre. Luego tenemos en el ovario justamente esta estimulación de FSH que va a permitir la producción de estrógenos. Va produciendo los estrógenos, va produciendo más, cada vez más, se incrementan los estrógenos y justamente aquí se incrementa porque la FSH está estimulando una maduración mayor, una mayor producción de esta hormona. Este pico de estrógenos que se ha elevado enormemente es el estímulo importante para que el día 13 se dispare en una forma bruta la LH. O sea, los estrógenos son los que van a hacer que se dispare la LH en una forma así, casi vertical, la producción de la LH. Luego el estrógeno va descendiendo, sigue manteniéndose en la segunda fase, producida ya por el cuerpo amarillo, porque las otras ya se volvieron atrésicas, y va a caer si es que no ha habido fecundación. La progesterona no tiene una célula que pueda producir progesterona, pues produce pero cantidades mínimas cuando nosotros vemos el estudio en sangre, pero está casi aplanada su producción, ¿no? Pero ya empieza a elevarse cuando la LH se disparó. Y aquí, un día antes de la ovulación, ya empezó a elevarse, se eleva más y es la que sí es en una cantidad alta durante la segunda fase del ciclo menstrual y que luego va a caer si es que no ha habido fecundación. Entonces,
la FSH y la LH actúan sobre este ovario, provocando la maduración de los folículos y la transformación de todos estos folículos en folículos primarios, secundarios, ovulación y folículo de cuerpo amarillo, después de que se forma el folículo de Graf, hasta que el descenso de ambos se traduzca en la menstruación. Y recién cuando esta hormona ha sido producida, estas hormonas han sido producidas por la glándula, el estrógeno recién va a actuar aquí sobre el endometrio, ¿no? El descenso hormonal va a provocar estos cambios que incluso ya se contabilizan desde el momento en que empieza la menstruación, es el primer día del ciclo menstrual siguiente. O sea, el sangrado está incluido en el ciclo menstrual siguiente, por si acaso. Este sangrado que va a disminuir y luego nos deja la capa basal perfecta, no modificada, hemos visto esa diapositiva anterior, y luego empieza la proliferación del endometrio hasta la ovulación y la progesterona estimula ya todos estos cambios importantes en esta mucosa, preparando para la anidación del producto si es que ha habido fecundación, ¿no? Entonces, cuando se produce la fecundación, hay la producción de una hormona, de una gonadotrofina coriónica, que es sensada por la glándula hipófisis, y esta glándula hipófisis en ese momento sigue produciendo LH, entonces sigue produciéndose la progesterona. Ya les había dicho hace un momentito que esta hormona es producida y ese cuerpo amarillo produce mucho más hormona incluso hasta el tercer mes para mantener el producto metido dentro del espesor de la mucosa y creciendo, como vamos a ver en las siguientes clases. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda al respecto, niños? Todo claro, ¿verdad? Niños, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y alguna duda, algo que quieran que se les aclare? Doctora, disculpe, al momento de denominar producto o nuevo ser, ¿es por etapas o es arbitrario? Perdón, no te llegué a alcanzar a escuchar. El momento de denominar al nuevo ser, ¿no?, como producto o producto de la concepción o nuevo ser, ¿es por etapas o es arbitrario? No. Cuando hablamos del nuevo ser, a ver, la vida, esto lo quiero poner bien clarito, bien clarito, porque a veces dicen, no, empieza cuando ya se implantó, empieza cuando empieza a latir su corazón. No. La vida empieza cuando la cabeza del espermatozoide se ha metido dentro del citoplasma de esa célula y han formado los dos pronúcleos. Hasta ahí todavía no hay vida. Ojo, todavía no hay vida. Cuando esos dos pronúcleos se aproximan y forman una sola célula y se formó las dos primeras células hijas, ahí empezó la vida. ¿Está claro? Allí empezó a vivir la persona, que va a ser en el futuro una persona. Ese es el inicio de su vida. Y no es que le pertenezca a uno y al otro, no. Es un ser totalmente independiente, me refiero genéticamente, porque no es una copia de su mamá ni es una copia de su papá. Es un ser que tiene genéticamente diferencias absolutas con los dos. Tendrá alguna similitud, pero no es lo mismo. ¿Tú eres lo mismo que tu mamá o tu papá? ¿Eres como tu papá? No, doctora, soy parecido, pero no soy lo mismo. Exacto, eres totalmente diferente. Eres un nuevo ser, totalmente diferente. Desde los genes, desde la genética hasta la fenotipia. Entonces, la vida nace allí, en esa unión de esas dos celulitas, cuando se ha producido la primera división celular. Ese es un nuevo ser. Entonces, no hay etapas de decir cuándo empieza la vida. Es una sola. Es un solo momento en que tenemos que nosotros como médicos tenemos que defender la vida siempre. Tenemos que defender la vida siempre, ¿no? No debemos aceptar que la gente diga, que la gente esté a favor del aborto
y que las mujeres digan, nosotros tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Nadie les niega eso. Nadie te puede negar que no seas dueño de tu cuerpo. Eres dueño de tu cuerpo. ¿No quieres tener hijos? Muy bien. Quítate el ovario, quítate los ovarios, quítate el útero, quítate todo lo que pueda contribuir a la formación de hijos. Pero no puedes matar a un ser que está dentro de ti, porque es un ser vivo, diferente. Entonces, yo siempre estoy en contra de estas campañas de mujeres que salen que vamos al aborto y no sé qué. Que hagan lo que quieran con su cuerpo. Tienen todo el derecho. Suicídense, coman rico, háganse la lipo, cámbiense de cara, pónganse pestañas postizas, háganse tatuajes, hagan lo que quieran con su cuerpo, pero no pueden hacer lo que quieran con otro ser vivo que desgraciadamente ha podido caer en ese útero para crecer. Entonces, no es así. Yo quiero que ya desde ahora ustedes, que estamos aprendiendo, es que ustedes mismos van a aprender ahorita vamos a empezar a hablar sobre estas cosas, van a darse cuenta de lo que no estoy yendo en contra de algo, estoy yendo porque ustedes mismos se van a dar cuenta cómo se van dividiendo las celulitas, cómo se van dividiendo y cómo se van diferenciando las celulitas para formar corazón, para formar esto, y de dónde empezaron. No, el corazón no se formó así porque ya, corazón, ya, no, empezó a formarse de la unión de esas dos celulitas. Allí empezó todo. Entonces, no podemos aceptar